Vaya preparando su corazón. Si quiere abrir su Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si no, véanlo en la pantalla. Seguramente nos van a poner en la pantalla los versos que voy a compartir en este tema. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para pedirte que nos ayudes. He podido preparar este tema, y este tema tiene un objetivo, Señor. Quiero que ese objetivo se cumpla, Padre, porque es un objetivo que tú nos demandas. Después de escuchar y leer y tener los conocimientos que tú nos das, queremos que se cumpla tu objetivo y tus objetivos de cada tema que damos en este lugar. Hoy te suplico que tu Espíritu Santo se manifieste en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, para que podamos entender lo que es bueno y lo que es malo, y podamos tener el temor a Dios que nos lleve a hacer lo bueno solamente. Ayúdame, Dios, para compartir esta palabra, y permite que la palabra pueda lograr ese objetivo que tú quieres por medio de ella. En el nombre de Jesús, amén. Ok. El tema le puse como título el discernimiento. El tema es muy importante por lo que implica y los beneficios o las bendiciones que se logran por tener discernimiento. Pero ¿qué significa esta palabra? Esta palabra es sinónimo de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y precisamente la palabra de Dios sirve para hacernos entender lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Sirve para que vivamos cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. El tener discernimiento es una virtud que nos sirve para actuar de acuerdo a otra virtud, a ser prudentes. O sea, para no hacer cosas que puedan causar daño a uno mismo o a la familia o a otros. Y para tener esta virtud tan importante, lo primero que debemos entender es que necesitamos humillarnos ante Dios, y que sin su ayuda no podríamos gobernar bien nuestra propia casa o familia o empresa. Y la Biblia dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a ser de confianza para las personas o para quien le contrate o a quien esté sirviendo? Repito, para tener esta virtud tan importante, lo primero que debemos de entender es que necesitamos humillarnos ante Dios, y que sin su ayuda no podríamos gobernar bien nuestra propia casa o familia o empresa. Y para eso necesitamos saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que no lo está, lo que es santo y lo que no lo es. Y para tener esta sabiduría hay que pedirle a Dios y hacerlo con plena convicción de que Él es real y nos oye y nos responde. Dios oye la oración de aquellos que le buscan, y con tremendas cosas le responde, dice uno de los salmos. Cuando tú platicas con Dios y le pides algo, en el nombre de Jesucristo Él dejó esa promesa de que si tú pedías algo a Papá Dios en su nombre o en el nombre de Jesús, Él lo haría. Eso quiere decir que cada que oras y pides algo a Papá Dios en oración en el nombre de Jesús, Dios te está escuchando y Dios te va a dar lo que tú le pidas, si no dudas, porque también la Biblia dice que el que duda no cree que va a recibir algo de parte del Señor. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos del 5 al 7, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando necesitamos sabiduría, debemos y podemos orar a Dios, y Él suplirá cualquier necesidad, entre las cuales está darnos la sabiduría.
el conocimiento que requerimos para hacer algo, resolver un problema. Y esta está al alcance de quien reconoce necesitarla. Si la pide Dios, Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Sabiduría es igual a tener discernimiento práctico acerca de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Hago un paréntesis aquí. La Biblia, ¿qué te ha enseñado a ti? ¿Y qué has dejado de hacer? Porque la Biblia dice que no está bien. ¿Qué hemos dejado de hacer? Alguno que me dé un testimonio. Yo dejé de hacer algo que un día escuché en un tema bíblico, o un día lo leí en la Biblia y Dios me mostró que lo que yo estaba haciendo no era bueno y dejé de hacerlo. ¿Qué dejaste de hacer tú el día que escuchaste o recibiste la palabra? ¿Qué dejaste de hacer? Alguien que me diga qué dejó de hacer. La idolatría, nuestra hermana sacó todos sus muñequitos, sus estampas, sus imágenes y las trajo aquí, las quemamos y las rompimos. Adquirió discernimiento práctico. Dejó de hacer algo. La hermana dejó de decir groserías. Miren, y quién sabe qué groserías. Bueno, las dejó de hacer. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra, adquirió ¿qué? Sabiduría o discernimiento. Discernimiento es tener ese conocimiento que nos sirve para identificar lo que es bueno y lo que es malo. La sabiduría o discernimiento empieza con tener respeto o temor santo a Dios. La sabiduría o conocimiento en este tema, obviamente, la sabiduría o discernimiento empieza con tener respeto o temor santo a Dios. Ustedes conocen este proverbio, Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El fundamento de la sabiduría o discernimiento es temer a Dios. O sea, es saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Y esto debe de resultar en una creciente capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto y solo hacer lo que agrada a Dios por temor, o sea, por respeto. Tú escuchas un tema, tú escuchas la palabra y eso debe de ir generándote en tu corazón un respeto hacia Dios. Porque si tú escuchas la palabra, Dios te va a mostrar: yo te conozco, te va a decir: yo te conozco, conozco lo más íntimo de tus pensamientos, delante de mí nada se puede esconder, conozco que estás planeando algo malo. Pero también Dios te dice: y por hacer eso malo, se te va a caer el cantón. Y escucha la palabra que Dios te dice que si haces algo malo, te va a venir algo malo, lo que siembras cosechas. Eso te debe generar un temor. Si tú crees en lo que la Biblia dice, hermanos míos, eso nos debe de generar a ustedes y a mí un temor que nos lleve a ¿qué? A la santidad. ¿Se acuerdan de una escritura, creo 2 Corintios 7:1, que nuestra hermana Reina, creo que todavía por ahí tiene un cordoncito que dice 2 Corintios 7:1? Dice: por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor a Dios. Cada que escuchas un tema, una palabra, lees una palabra ahí, a veces escuchamos, a veces cuando queremos, no sé cómo somos, que queremos, abrimos la Biblia, queremos que Dios nos hable de algo que queremos que nos suceda bueno y todo, y abrimos la Biblia y el Señor nos dice: cuídate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ay, Señor, pero ¿por qué me dices a mí? Cerramos la Biblia y le volteamos y le buscamos otra cita, ¿no? Y a lo mejor buscamos Romanos 8:27, que dice: todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Ay, gracias, Señor. Pero no tomamos lo de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermano, cuando escuchamos la palabra del Señor y la leemos, eso debe de generar un temor que nos lleve a la santidad.
que nos lleve a la práctica de hacer lo correcto. Si no lo estás haciendo y después de tanto tiempo, no sé cuánto tiempo llevas en el Señor, y no has corregido cosas que ya debieron haber sido corregidas, ¿qué quiere decir eso? Que te has llenado de conocimiento, pero no has estado obedeciendo. Eso es peor todavía, es grave. Que tengas conocimiento y no pongas en práctica el conocimiento que Dios te da, eso te va a traer tragedia, seguro que sí. Bueno, repito, el fundamento de la sabiduría o discernimiento es temer a Dios, o sea, es saber lo que es bueno y saber lo que es malo, y esto debe de resultar en una creciente capacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto y solo hacer lo que agrada a Dios por temor o por respeto a Dios. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, versículo que todos o la mayoría se lo debe de saber también? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de ¿quién? El todo del hombre. En estos tiempos muchos pueden tener mucho conocimiento, y máximo que tiene ahí al Google y tiene ahí a esa señora que le pregunta algo y contesta. Hasta le preguntan: ¿dónde está mi papá? Está con otra señora. Ah, mira, que sí la conoces. Hoy está a la mano el adquirir mucho conocimiento a través de la tecnología, ¿no? Pero les puede, a pesar de todo ese conocimiento, les puede faltar temor a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría, como lo dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que sabiduría en la palabra de Dios significa mucho más que simplemente saber mucho. En la Biblia, sabiduría de Dios significa discernimiento, o sea, saber lo que es bueno, lo correcto, lo que agrada a Dios, y lo que es malo, lo incorrecto, lo que no agrada a Dios, y hacer solo lo bueno. Y la sabiduría o discernimiento nos lo da ¿quién? Nos lo da Dios, si se lo pedimos y se lo pidamos con humildad, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. A Dios, cuando se acerque a alguien, uno tiene que acercarse con humildad. ¿Qué quiere decir? Reconocer que no somos nada, que Él es todo, reconocer que aunque sabemos muchas cosas, no sabemos nada, necesitamos su ayuda, y estar reconociendo de esa manera que lo necesitas, estás mostrando humildad. Y el Señor lo dice en su palabra: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. En otra traducción, el mismo verso dice: Dios da gracia, Dios ayuda a los humildes y a los soberbios los mira de lejos. Entonces, cuando uno se acerca a Dios para pedirle lo que uno necesita, que es la sabiduría, lo tiene que hacer con humildad. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, verso 5? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Y esta sabiduría es para que solo hagamos lo bueno, lo que Dios manda. Así es que cuando usted tenga un problema, una situación que quiera resolver, lo primero que tiene que hacer es meterse a su recámara, pedirle a Dios que le dé sabiduría para resolver ese problema, y Dios se le va a dar. Es más, a lo mejor no solo le da la sabiduría, sino que a lo mejor el Señor mismo le ayuda y resuelve el problema. Una vez le dije a una señora que estaba muy afligida porque la esposa dejó a su hijo y se llevó a sus nietos y dejó solo a su hijo, y la señora estaba muy triste, y yo le dije: ¿sabe qué debe de hacer? Es algo que Dios me enseñó en la Biblia. Métase en su recámara y ore en secretito, y Dios, que ve lo secreto, le va a recompensar en público. Pídale a Dios que tenga misericordia de su hijo y haga que regrese su esposa.
en el nombre de Jesús. La señora hizo eso. Soy testigo y hizo eso. Cuando yo le dije eso, yo me retiré, ella se metió. Después, 2, 3 días después, volví a encontrar a la señora en el mismo lugar y me dice: hice lo que usted me dijo. Y al siguiente día regresó mi nuera y están muy contentos. Cuando nosotros tenemos un problema, una necesidad, la que quieran, lo primero que tenemos que hacer es doblar las rodillas y meternos a orar y pedirle a Dios: Dios, yo quiero que me ayudes, tengo un problema. No se trata que empieces a planear tú cómo vas a ver a esa persona y cómo hacerle que te la pague o no, primero te tienes que poner a orar y después de orar Dios te va a dar sabiduría y a lo mejor Dios te ayuda y Él va a resolver el problema sin que tú tengas que mover un dedo más que pedírselo a Él. Para Él no hay nada imposible. Dice el Señor: el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dice, volviendo a Santiago 1:5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y esta sabiduría, hermanos, es para que solo hagamos lo bueno, lo que Dios manda. Esto es lo primero que debemos de hacer para tener sabiduría o discernimiento: humillarnos ante Dios, reconociendo que necesitamos que Dios, reconociendo que necesitamos que Dios nos dé esa sabiduría para que la apliquemos en el hogar o en el trabajo o en cualquier actividad o lugar, para evitar problemas o para resolver problemas. Y se lo debemos pedir a Dios en oración, como lo hizo algún día el rey Salomón. Era un rey, no era cualquier persona, no era un plebeyo ni nada por el estilo, era un rey. Hablo de un rey para que usted vea, usted ni yo a lo mejor no teníamos el nivel que tenía Salomón en ese momento, pero Salomón se humilló ante Dios y le dijo: Señor, dame sabiduría porque me va a ser bien difícil gobernar un pueblo tan grande. Ahora, si aquí la Biblia nos da ejemplos de reyes que se humillaron delante de Dios para pedirle la ayuda, pues esos deberían ser ejemplos para usted y para mí, para que aprendamos que lo primero que debemos de hacer para tener discernimiento y hacer lo correcto es pedirle a Dios su ayuda, su sabiduría. Amén. Bueno, el rey Salomón, cuando quedó como rey en lugar de su padre, el rey David, un día se le apareció en sueños Dios y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Eso nos hace entender que también hoy en día te puede hablar a ti por medio de sueños. Nada más hay que discernir, hay que entender también cuando el sueño es de Dios y cuando no es de Dios. Y para eso tenemos que estudiar la Biblia, porque cuando tú estudias la Biblia te muestra cuando un sueño es de Dios o cuando no es de Dios. Y bueno, y Salomón tuvo ese sueño, y en ese sueño Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y en su sueño, dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versos del 7 al 9, que el rey Salomón dijo: ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Se entiende que Salomón estaba dormido cuando Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, en otras palabras: yo soy joven y no sé qué hacer, cómo entrar ni salir, y ahora tengo que dirigir a tu pueblo que es grande y numeroso. Dame discernimiento para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal, porque sin tu ayuda yo no podré gobernarlo.
Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué hubiera usted pedido? Yo creo que cada quien pediría lo que necesita. Salomón tenía la responsabilidad de gobernar al pueblo de Israel, por lo cual pidió discernimiento. Y la palabra discernir significa distinguir una cosa de otra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, el bien y el mal. Salomón, como rey, debería de tomar decisiones muy importantes para sacar adelante al pueblo, por lo cual él consideró que necesitaba discernimiento, capacidad para saber lo bueno y lo malo y no hacer lo malo, o para no cometer injusticias con el pueblo de Israel. Por cuanto no pidió riquezas en su sueño, no le pidió a Dios riquezas, ni poder, ni nada por el estilo. Por cuanto no pidió riquezas ni poder, Dios le dio discernimiento, por lo cual Salomón es conocido como el rey más sabio. Dice en este primer libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 11, se los voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, no es cierto, Nueva Versión Internacional. Dios le dijo: como no has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, Dios le dio lo que pidió, y aparte de eso le dio riquezas. El rey Salomón, al pedir discernimiento, pidió sabiduría para juzgar correctamente. Pidió que todos sus sentidos estuvieran capacitados para saber lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, el bien y el mal, y solo hacer el bien. Todo este diálogo se llevó a cabo estando Salomón dormido. Como podemos ver, Dios habló en sueños a Salomón. Hoy en día nos puede Dios seguir hablando en sueños para hacernos saber lo que sí debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, para darnos discernimiento, pero para estar bien seguros. Él nos habla por medio de su palabra cuando la estudiamos y escuchamos. Dios te puede hablar en sueños, pero para estar seguros de que Dios es el que te habla, mejor vas a la Biblia, estudias la Biblia, te llenas de Biblia y estás ¿qué? Recibiendo discernimiento. Te está enseñando Dios a través de la Biblia lo que es bueno y lo que es malo, lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Eso es lo que debemos hacer en primer lugar, para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas, para gobernar bien tu casa, para ser bendición a donde vayas. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Orar y pedir a Dios que te dé sabiduría, discernimiento. En segundo lugar, para tener la sabiduría de Dios o discernimiento, hay que leer y leer y leer y leer y leer mucho y memorizar mucho. ¿Qué? La Biblia. Hay que leer mucho y creer en lo que leemos, porque es la palabra de Dios. No se trata de cualquier libro, se trata de la Biblia, la palabra de Dios. Cuando uno la oye o la lee, recibe sabiduría. Nos dice lo que es bueno, lo que es malo, y es así como también se adquiere el discernimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 2. En la LBLA dice así, que la palabra de Dios es para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. ¿Para qué es la Biblia? Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Profundos, quiere decir, para ir un poco más allá de lo que la gente entiende por bueno, o para ir un poco más allá de lo que la gente entiende por malo, porque hay gente que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Pero cuando tú lees la Biblia y la estás leyendo y la estás memorizando, estás adquiriendo el discernimiento para entender y discernir lo que hay mal en una persona, lo que hay mal en otra persona, lo que hay mal en un lugar, lo que estás haciendo mal y cómo lo debes de hacer con profundidad, para que no te engañes tú solito o te engañe el chamuco.
La palabra de Dios es para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, dice este verso. Para nosotros la palabra de Dios es o debe de ser la que nos da la capacidad para discernir o para saber lo que es bueno y lo que es malo, aunque la gente o aquello que necesitamos saber esté escondido. Dios nos puede dar el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, aunque eso esté escondido. Ay, según yo lo puse aquí en vibrador, perdón. Dice la palabra de Dios. Bueno, voy a repetir. Para nosotros la palabra de Dios eso debe de ser la que nos da la capacidad para discernir o para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y nos anima a hacer lo que es bueno siempre, porque también nos dice que si hacemos lo malo nos va a ir mal. Es más, cuando se predica la palabra de Dios, esta discierne si lo que estamos pensando las personas es bueno o malo. Algunos llegan a comentar: ay, pastor, hasta parece que me leyó el pensamiento. Y les aseguro que hay veces que estoy predicando, estoy en consejería y todo, y volteo a ver a la persona y parece que la misma palabra, creo yo, que está operando, creo que en mi mente, me dice cosas. Ay, Dios, perdón, hermanos. Lo puse en avión, según yo, perdónenme. Les repito, algunos llegan a comentar y me dicen: ay, pastor, hasta parece que me leyó el pensamiento. Y a veces estamos en consejería, administración y demás, y parece que el Señor me va guiando y me va diciendo: está haciendo esto y está pensando esto y está planeando esto. Y me dicen: pastor, exactamente lo que yo necesitaba. Bueno, como responsable tengo que tener el conocimiento cuando viene una consejería de lo que se les tiene que decir. Yo escucho y en ese momento escucho y voy viendo. Después de escuchar, vemos la Biblia, abrimos la Biblia y le digo: aquí dice esto el Señor, es lo que tienes que hacer. Y no estés planeando hacer esto otro porque eso te va a traer maldición. Y me dicen: eso es lo que yo estaba pensando hacer exactamente. Pues no. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú estás escuchando aquí la palabra y ahorita la palabra está sacando a la luz cosas que tú habías pensado que no están bien, pero también está sacando a la luz cosas que tú habías pensado que sí están bien. Ahorita la palabra de Dios está sacando a la luz cosas que tú habías planeado hacer y que no están bien, y saca a la luz cosas que debes de hacer y que sí están bien cuando tú le escuchas. Por eso es importante estar sentados aquí, no para perder el tiempo, sino para recibir esa sabiduría que te ha de servir para discernir entre lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer, lo que está bien y lo que no está bien. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12: porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ¿qué más? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que cuando tú te sientas aquí, la palabra de Dios saca a la luz todo lo malo que traes ahí en tu cabecita, lo que estás planeando, saca a la luz hasta que tenías planeado mañana irte a echarte unas copas con los cuates. Saca a la luz que tenías planeado ver a una chica por ahí que no es tu esposa. Saca a la luz que andabas pensando robarle a alguien. En tu mente, la palabra de Dios discierne. Por ello es muy importante leerla y oírla, ya que de esa forma se adquiere el conocimiento que nos sirve para discernir lo que es bueno y lo que es malo, y hacer solo lo bueno. Hermanos, lo grave de todo esto sería que, a pesar de saber lo que es bueno y lo que es malo, porque algunos de ustedes y yo ya hemos leído la Biblia como 5 o 10 veces por lo menos,
Y lo grave sería que sabiendo hacer lo bueno, hagamos lo malo. Eso es lo grave. En otras palabras, lo grave sería que si tuviéramos discernimiento, o sea, que si entendiéramos lo que es bueno y lo que es malo y no hiciéramos caso, bueno, pues cuando alguna persona entiende pero no hace caso, no se corrige de acuerdo a la palabra de Dios, seguramente se debe a que es esclavo de algún vicio o pecado o del diablo. Y dice la palabra de Dios que cuando sucede eso, esa persona no entiende solo con palabras, no se corrige solo con consejos o con palabras, tiene que recibir un castigo. Nos da a entender que solo entenderá con castigos, tal como lo dice el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 19. Dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace ¿qué? Caso. Pensemos que nosotros somos servidores de Dios y alguien está haciendo algo malo y sabe que es malo y sigue haciendo lo malo, y escucha la palabra y sigue haciendo lo malo. ¿Qué quiere decir? Que es esclavo. No puede obedecerte porque es un esclavo rebelde. ¿Se acuerdan qué le hacían a los esclavos en aquellos tiempos cuando había negritos y que había esclavitud en México o en otros países? A los negritos, cuando eran rebeldes, ¿qué les hacían los dueños? Los azotaban, ¿no? Y después de azotarlos, entonces caminaban derechito. Es lo mismo, cuando alguien es esclavo del pecado, de algún vicio y eso, no entiende con palabras, solo con castigos. Y la Biblia lo dice, hermano, y eso es para que tengamos temor a Dios. Si tú estás haciendo algo malo, si estás teniendo actitudes que van en contra de la voluntad de Dios, si estás, no sé, haciendo algo que a Dios no le agrada, pues es un día en el que tú puedes hoy decirle: Dios, perdóname, me voy a corregir. Porque para eso es la palabra, para que disciernas entre lo que es bueno y lo que es malo y te decidas por hacer lo correcto, consciente de que si no haces lo correcto va a venir un castigo sobre tu vida. Y eso lo dice Dios, no lo digo yo. También el Señor dice que Él al que ama corrige y castiga, como el papá a su hijo, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 29, 19? Dice: el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace ¿qué? Caso. El verso nos da a entender que hay quienes, teniendo discernimiento, o sea que sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, hacen lo malo. Y es por ello, creo yo, que así como dije al principio, que el discernimiento va de la mano con la prudencia, también va de la mano con la imprudencia. Porque está escrita en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí va prudencia con imprudencia. ¿Sabes hacer lo bueno? Eres prudente. O eres prudente o disciernes. Bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahí está la imprudencia. ¿Le es qué? Pecado. Este verso nos habla de quienes, teniendo discernimiento, conocimiento, en lugar de hacer lo bueno, hacen lo malo. Pues así como dije que la sabiduría va de la mano con el temor a Dios, así también el conocimiento, sabiduría, va de la mano con la falta de respeto a Dios y su palabra, ya que en lugar de ser temerosos de Dios, siendo obedientes a su palabra, son desobedientes. En lugar de ser prudentes, fueron imprudentes. Pues en lugar de tener las bendiciones prometidas por Dios a los obedientes o prudentes, les vienen males por desobedientes o imprudentes. Así lo dice una parábola que nuestro Señor Jesús dejó, y es una parábola que ustedes y yo conocemos muy bien. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 24 al 27. Aquí habla de gente que sabía hacer lo bueno e hizo lo bueno, y nos dice lo que le pasa a los que hacen lo bueno. Y también nos dice de gente que, teniendo conocimiento, decidió hacer lo malo, y también dice ahí el Señor que le va a ir mal o que les va mal. A ver, Mateo 7 del verso 24 al 27 dice: cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ¿su qué? Su ruina. En estos versos del 24 al 25, nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de hombres y mujeres que tienen discernimiento, o sea, que tienen conocimiento, que saben lo que es bueno y recto y hacen lo bueno y recto, o sea, que son temerosos de Dios. A esto le llama prudentes. Y por ello dice que su casa o familia, a pesar de las lluvias y ríos y fuertes vientos que vendrán sobre su familia o casa, esta no caerá porque está fundada sobre la roca. En otras palabras, a estos, a pesar de que tengan que enfrentar situaciones difíciles, Dios los ayudará para que salgan adelante. Está hablando en estos primeros versículos de hombres y mujeres que tienen discernimiento, que tienen conocimiento, o sea, que ya tienen la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si hacen lo bueno, ¿cómo les va a ir? Bien, su casa se va a mantener firme. Pero ahora vamos a ver los otros que también tienen conocimiento. No está hablando de ahí en esos versos que vimos del 26 al 27. En esos versos no está hablando de gente ignorante. Está hablando de personas que, conociendo la verdad, hacen lo contrario. Saben lo que es bueno y lo que es malo y deciden hacer lo malo, les va a ir mal. Les llama necios, tercos. En los versos 26 y 27, en otras palabras, dice: pero a los que teniendo discernimiento, o sea, conocimiento de lo que es bueno y recto, y hacen lo malo, o sea, que no temen a Dios, a esto le llaman necios o tercos o insensatos, a los cuales cuando lleguen las lluvias y ríos y fuertes vientos, o en otras palabras, cuando tengan que enfrentar algunas dificultades, van a fracasar y va a ser grande su ruina. Repito, lo grave del tema es que nosotros tengamos el conocimiento o discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, y hagamos lo malo como los insensatos, los que oyen y no la obedecen. ¿Cuántos insensatos habrá aquí? Ya somos varios. Híjoles, hermanos, aquellos que no levantaron sus manos, perdónenos. Perdónenos, por favor. Repito, lo grave del tema es que nosotros tengamos el conocimiento, discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y hagamos lo malo como los insensatos, los que oyen y no lo obedecen. Esto es lo grave, porque hay mucha gente que no tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo bíblicamente. Pero también hay mucha gente que tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo y hacen lo malo. Disciernen lo que es bueno y lo que es malo y deciden hacer lo malo. ¿Qué quiere decir? Que no creen en lo que dice Dios a través de su palabra. Repito, esto es lo grave, porque hay mucha gente que no tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo bíblicamente, como los de Nínive. ¿Se acuerdan de la historia de Nínive? Nínive era una ciudad que Dios decidió destruir y mandó al profeta Jonás a decirles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué iba a ser destruida? Porque todos estaban mal. No sabían discernir entre la mano izquierda y la mano derecha. No tenían conocimiento, no tenían discernimiento. Pero ustedes y yo sí tenemos. Eso es lo grave, que teniéndolo hagamos cosas que van en contra de lo que Dios dice. Hay mucha gente como los de Nínive. Eran como 120,000, a los cuales Dios dijo: los voy a destruir, y mandó a Jonás. Y Jonás fue. Pero esos hombres y esos 120 hombres y mujeres entendieron
que lo que tenían que hacer era arrepentirse de lo malo que estaban haciendo en esa ciudad. No necesitaron mucho conocimiento, no necesitaron cursos bíblicos, no necesitaron tener una Biblia completa. Ellos solamente es que recibieron un mensaje de parte de Dios y creyeron en ese mensaje. ¿Cuántos mensajes tú y yo hemos recibido y los hemos estado aplicando o los hemos echado a la basura porque seguimos igual? Eso es lo grave, que tengamos el conocimiento o la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y estemos haciendo lo malo. Los de Nínive no tenían discernimiento, pero escucharon un tema impresionante, una predicación poderosa que dice: de aquí a 40 días ustedes, ninivitas, van a ser destruidos. Con eso tuvieron para qué adquirir. ¿Qué adquirieron? Temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué sucedió? Se arrepintieron y se salvó la ciudad. Y el Jonás se enojó. Y vamos a ver qué dice el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11. Repito, lo grave, eso es lo grave, porque hay mucha gente que no tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo bíblicamente, como los de Nínive, y ustedes y yo sí lo tenemos. Esa es la palabra de Dios en este libro. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Eso se lo dijo Dios a Jonás, porque se enojaba el Jonás, quería que los destruyeran. Dijo: oye, ¿qué te pasa? Esa gente no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y sin embargo se arrepintieron. Pero hay nosotros que sí sabemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y hoy Dios te está hablando a ti para que entiendas: tienes que dejar ese pecado, tienes que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Así como en aquella ciudad había más de 120,000 personas que no sabían discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, así también en México. ¿Cuántos no habrá que no saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? De acuerdo a la Biblia. Dice el Salmo 14 en el verso 4: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y al Señor no invocan. ¿Cuántos de esa gente hay aquí? No conocen la palabra. Creen en Dios, tienen la religión, pero no conocen la palabra. Conocen, saben de que hay que practicar tradiciones, 15 años, etcétera, etcétera, y todo. Conocen todo eso. Saben que tienen que ir a pasear a San no sé quién por el pueblo, pero no tienen el conocimiento, porque o lo tienen y lo hacen, eso sería más grave para ellos. Pero en México hay mucha gente que no tiene conocimiento de lo que dice la Biblia. Y luego llegan los llamados testigos de no sé quién y los engañan. Y luego llegan los mormones y también los engañan. Y luego llegan los de la Santa Muerte y también los engañan. Luego llegan los espiritistas y también los engañan. Luego el que echa las cartas y también los engaña. Repito, lo grave de este tema no son los que no saben discernir, los que no saben lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a la Biblia. De ellos hay millones. Lo grave es que usted y yo sí sepamos discernir lo que es bueno y lo que es malo y hagamos lo malo. Yo estoy concluyendo este tema. ¿Por qué es importante tener discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la palabra de Dios? Aun cuando solo tengamos que gobernar la casa, el discernimiento es muy importante para evitar que en la familia se acepten las mentiras como verdades, las injusticias como justicias, las malas palabras como buenas palabras, las inmundicias o el pecado o la fornicación como si fuera algo bueno, como santas. Discernimiento nos sirve para hacer lo correcto o para descubrir la mentira y evitarla o no permitirla, y así librar a la familia o familia de toda maldición o familia. Hay problemas en cada hogar
que no se han resuelto. Es posible que se deba a la falta de discernimiento o sabiduría, o se deba a lo que mencioné como grave, que sí tengamos discernimiento, que sepamos lo que es bueno y lo que es malo, de acuerdo a la palabra de Dios, y estemos haciendo lo contrario, lo malo. Si usted cree que los problemas no resueltos de cada quien se deban a que, a pesar de tener discernimiento, a pesar de saber lo que es bueno y lo que es malo, hemos hecho lo malo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer hoy si usted sabe que hay algo que no está bien en usted? No está el tema para juzgarles, está el tema para corregirnos, instruirnos, capacitarnos para toda buena obra. Para eso es la Biblia, para darnos el discernimiento, la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo y hacer solamente lo bueno. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien a nosotros. ¿Qué cosas hay en tu casa, en tu vida, en tu forma de ser que no están bien? Todo lo que tienes que hacer hoy es pedir perdón. Y Dios, así como perdonó a los ninivitas que no sabían discernir entre su mano izquierda de su derecha, así nos puede perdonar Dios, aunque tú sepas lo que es bueno y lo que es malo, pero sabes que estás haciendo algo que no. Cierra tus ojos un momento y platica con Dios. ¿Qué cosas sabes que no debes de hacer y las haces? ¿Qué cosas haces que deben de honrar a Dios y no estás honrando a Dios? Mira, todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. Los ninivitas, con un mensaje poderoso, nomás les dijo, le creyeron. De aquí a 40 días, ahí pasó en medio de la ciudad, durante 3 días gritando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Se arrepintieron y no tenían conocimiento, pero tuvieron temor a Dios, que ese es el principio de la sabiduría. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la palabra, por la Biblia que tú nos has dado a cada quien. A través de ella nos revelas la forma de vida que debemos llevar cada uno, el comportamiento que deben de tener los hijos con los padres. A través de ella nos muestras el comportamiento que debe de tener una mujer que es esposa, responsable de una familia. A través de ella tú nos revelas lo que debe de hacer un papá que es responsable de una casa, de una familia. A través de ella tú nos revelas lo que tiene que hacer alguien que tiene la responsabilidad de llegar a un trabajo y hacer lo que le corresponde en ese trabajo. A través de tu palabra tú nos revelas lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer en cualquier área, en cualquier trabajo, en cualquier lugar. Tú has mirado quienes han fallado en su trabajo. Tú has mirado quienes en su trabajo se han puesto soberbios o groseros con su patrón. Tú has mirado qué patrones se han puesto groseros y majaderos y han tratado mal a sus empleados. Tú conoces qué esposa se porta mal con su esposo. Tú conoces qué esposo se porta mal con su esposa. Que aún ya conociendo tu palabra, Señor, tú sabes cómo tratamos y qué es lo que hablamos. Tú sabes si estamos murmurando contra la gente o estamos hablando cosas que van en contra, que puedan perjudicar o que ponen mal a las personas. Tú sabes todo de cada uno, Señor.
Queremos pedirte que nos perdones en el nombre de Jesús. Perdónanos, Dios. Cuando yo animé a tus hijos aquí a levantar su mano preguntándoles a lo mejor quiénes, a pesar de tener el discernimiento de saber hacer lo bueno y lo malo, han hecho lo malo, yo levanté mi mano porque sé que no soy perfecto, pero aquí estoy, Señor, pidiéndote perdón por las faltas o fallas que yo he cometido, por las decisiones a lo mejor en las que me he equivocado, o por las cosas que yo he permitido que no debo de permitir. Perdóname, Dios. Quiero que me ayudes para que yo pueda hacer tu voluntad, por el bien de mi casa, por el bien mío, por el bien de mi casa, por el bien de tu iglesia. Quiero que me des esa sabiduría y ese poder de tu Espíritu Santo para hacer las cosas que tú nos mandas por medio de tu palabra, y para no hacer aquello que sé que va a dañar a mi familia o va a dañar a tu iglesia. Un día, Salomón, tú te revelaste a él en sueños y le dijiste que pidiera algo. Él te pidió que le dieras discernimiento, o sea, la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hoy, después de tantos siglos que tuvo Salomón ese sueño, ahora estamos despiertos, no estamos soñando, Señor. Estamos actuando de acuerdo a la fe y nosotros creemos que tú oyes la oración. Por eso es que en esta hora yo te pido perdón y te pido que me des sabiduría, revelación por tu Espíritu Santo de lo que tengo que hacer y lo que no debo de hacer. En el nombre de Jesús. Usted ahí donde está, pídale a Dios si ya le pidió perdón por alguna cosa que no debió hacer y ha hecho. Ahora pídale que le dé esa capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y le ayude a hacer lo bueno.